Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Existió una misteriosa y extraña relación de Nikola Tesla, el hombre que iluminó el mundo, con el tío de Donald Trump, John George Trump. Esto lo conoce muy poca gente y es interesante porque parece ser que John George Trump descubrió algo en los documentos de Nikola Tesla cuando él ya había muerto y que podría haber sido aprovechado por Estados Unidos como una tecnología secreta que a día de hoy estarían utilizando. Fijaos, para entender toda esta extraña y casual conexión, hay que descubrir cómo fue la muerte de Nikola Tesla. Nikola Tesla, ya sabéis, fue el hombre que iluminó el mundo, uno de los mayores genios que ha podido crear pues inventos que hoy en día utilizamos. Inventos como la bobina de Tesla, la corriente alterna, la radio, aunque Marconi, intentó robarle en una conferencia el mérito. Posteriormente se reconoció a Nikola Tesla. Marconi no lo hizo bien en este aspecto. También inventó las luces de neón, los rayos X, el control remoto, el motor eléctrico, en fin, fue el hombre que iluminó al mundo. El caso es que, cuando murió el 7 de enero de 1943, como un hombre muy mayor, de más de 80 años, cuyo lo único que le quedaba era alimentar palomas porque el gobierno se lo había quitado todo, cuando él muere, lo que hizo el gobierno, que lo estaba esperando, fue confiscar todos los documentos que dejó. Además, la Oficina de Propiedad Extranjera, OAP, se metió de lleno a buscar esos documentos, todas las patentes que dejó tras su muerte. Estados Unidos estaba muy preocupada porque querían usar de forma militar los inventos que había dejado el señor Nikola Tesla después de la Segunda Guerra Mundial, porque temían que espías de otras naciones pudiesen adquirir esos documentos, y ellos entendían que Nikola Tesla era una eminencia, era un genio, y lo que su mente creaba era muy importante. Por eso Estados Unidos le encargó a John George Trump, el tío de Donald Trump, que revisase todos los documentos del señor Nikola Tesla. Este señor, John George Trump, era un ingeniero de muchísima reputación del MIT, es decir, del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Era especialista en física avanzada de alta tensión, también en tecnología de rayos X y muchas otras ramas dentro de la física. El señor John George Trump tenía la tarea de evaluar el contenido de esos documentos de las notas de Tesla y descubrir ese potencial militar. Estuvo mucho tiempo haciendo un exhaustivo análisis, incluso de las notas al margen de muchos de los dibujos de los inventos. Quería descubrir el secreto de Tesla, pero concluyó con que ahí no había nada. Los documentos de Tesla no decían nada. No había nada importante, no había nada tecnológico que pudiera representar una amenaza o una ventaja militar. No encontró nada. Hizo un informe en el que, parece ser que Tesla era un visionario, había muchos proyectos que no eran prácticos, según lo que ponía el informe, y que para nada tendría un desarrollo bélico inmediato. Esto es lo que se dijo. Luego empezó a desclasificarlos, empezó a mostrar al público, pues todas las notas y todos los documentos pasaron a ser archivos públicos, donde aficionados o otras personas podían leerlo, pero esto muchos años después. Claro, aquí viene cuando de repente en esos documentos, en el 2016, fíjate si ha pasado tantos años, el FBI desclasifica un archivito que tenían sobre Nikola Tesla, donde revelan que Estados Unidos estaba muy interesado en un arma
un invento del señor Tesla que podría haberse utilizado como un arma, el llamado Teleforce, o más conocido como el rayo de la muerte. Tesla lo describía como una herramienta capaz de destruir flotas aéreas enteras a cientos de millas de distancia. De hecho, Tesla afirmó que su invención podría poner fin a todas las guerras, al ser un arma de disuasión definitiva. Claro, esto consistía como una especie de alto voltaje inalámbrico que podría, inhabilitar todo, absolutamente todo. Pero con el rayo de la muerte y aquella famosa torre Vanderclive financiada por JP Morgan, parece ser que hubo otros proyectos que Estados Unidos guardó y lo censuró durante muchos años. Claro, ¿por qué en el 2016 el FBI desclasifica archivos donde hablan del interés de Estados Unidos por esta arma? ¿Cuál es el sentido de esto? Quizás hay muchas personas que intentan apretar, intentan hacer que se desclasifiquen, pero siempre lo hacen con grandes censuras y no se puede leer nada realmente. Solo quiere decir que la presión que hace el público a los gobiernos a veces libera parte de los secretos, pero secretos que cuando sean confirmados la gente los verá visibles. Si no son confirmados, da igual que lo desclasifiquen, que nadie les va a hacer caso. Claro, esto es lo que al final John George Trump decía. Decía que no encontró nada, pero mucha gente piensa que realmente encontró lo que buscaba, lo guardó para Estados Unidos, experimentaron con ello y surgieron muchas teorías como correspondiendo con quizás la alteración del espacio-tiempo. Porque hay una teoría que no está comprobada que sitúa al señor John George Trump con una especie de viaje profético que llevaría en torno a su hijo, o mejor dicho, al hijo de su hijo, al señor Barron Trump, ya que hay unos extraños documentos de Ingersoll Lockwood que nos hablan de una profecía que se cumple a rajatabla. Sería una profecía que, tenéis aquí en pantalla, el maravilloso viaje subterráneo de Barron Trump. Tiene muchos años este libro. Lo escribió Ingersoll Lockwood y habla de cosas que no se podían saber, pero que acierta muchos años después. Claro, es una teoría muy loca, una teoría que no se puede comprobar, pero ahí están las conexiones, ¿verdad? Hablando un poco sobre el contenido de este libro, fue escrito en 1893 y nos habla de un joven muy inteligente que viaja a Rusia, concretamente a ciudades subterráneas, donde conoce la tierra de la gente transparente, el pueblo hormiga y los llamados olvidadores felices que tienen miedo a la memoria. Nos habla de cómo un maestro de los maestros guía a este niño llamado Barron Trump. Ese maestro es identificado con la palabra Don. Constantemente Don guía a Barron, por lo que muchos han visto el paralelismo con Donald Trump. Es más, habla de muchas cosas interesantes, como por ejemplo en la otra novela llamada El último presidente, Ingersoll Lockwood habla de un lugar llamado el Hotel de la Quinta Avenida será el primero en sentir la furia de la turba. Claro, justamente 120 años después, ahí es donde Donald Trump compró el hotel para hacerlo su residencia. ¡Qué curioso! Es algo muy extraño. Le dedicaremos un análisis en profundidad, aunque tenéis un vídeo antiguo de hace unos años que hicimos al respecto, pero merece una revisión. Para acabar, os voy a leer un pequeño fragmento sobre cómo entendía el señor Nikola Tesla con respecto a la torre Vanderclive o ese rayo de la muerte. Dice así: mi aparato proyecta partículas que pueden ser relativamente grandes o de dimensiones microscópicas, permitiéndonos transmitir a una pequeña área a gran distancia trillones de veces más energía de lo que es posible con rayos de cualquier tipo. De esta manera se pueden transmitir muchos miles de caballos de fuerza a través de un flujo más delgado que un cabello,
de modo que nada puede resistir. La bombilla enviaría haces concentrados de partículas a través del aire libre con una energía tan tremenda que derribaría una flota de 10.000 aviones enemigos a una distancia de 200 millas de la frontera de una nación defensora y harán que los ejércitos caigan muertos en su camino. Curioso, ¿verdad? Tecnologías de antaño que yo no creo que han caído en el olvido. Se han obtenido y se han utilizado. Ahora bien, ¿lo confirmarán algún día? Yo espero que sí, porque la presión que hace el público al final tiene sus resultados. Con esto dicho, amigos, aquí me despido. Como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.